Buenos días, señorías. Buenos días a todos. Comenzamos esta sesión de la Comisión de Fomento y Vivienda, esta sesión extraordinaria de comparecencia de agentes sociales. Y tenemos, pues la agradable compañía de la FAM, ahora en primer lugar. En este caso será su presidenta, doña Ángeles Muñoz, la que, por espacio de 10 minutos, nos exponga las opiniones de la FAM con respecto a la ley que vamos a tratar hoy aquí. Así que, por ese espacio, señora Ángeles Muñoz, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, a todos los grupos parlamentarios. Decir que a la FAM le hubiera gustado que se le hubiera hecho una consulta previa antes de venir aquí a comparecer con el resto de los agentes sociales, que se hubiera consensuado también previamente a la hora de poder debatir este decreto y su tramitación parlamentaria. Y fíjense, es tan evidente que no lo digo yo. Mi antecesor en el cargo, el señor Toscano, sabe que nunca vino a estas comisiones porque entendía que, con todo el respeto al resto de los agentes sociales, la FAM, precisamente por ser parte de la Administración, tenía que tener una presencia y tenía que tener una implicación en la tramitación y en la ejecución de las políticas que directamente iban a tener consecuencias en los ayuntamientos, y, por lo tanto, él nunca compareció en estas comisiones. Yo lo hago y quiero hacerlo en primer lugar para pedir, en este caso, pedir también el compromiso de los grupos parlamentarios de que apoyen la justa reivindicación de la FAM, de los ayuntamientos, de que cuando se pongan en marcha decretos o medidas que tengan después implicación, como se ve en el propio decreto, implicación de los ayuntamientos y, desde luego, consecuencias de los mismos, que previamente se tenga la deferencia de consultarlo, debatirlo y, si puede ser, consensuarlo con ellos. Hombre, un claro ejemplo fue el gran acuerdo que se alcanzó entre la FEM, el Gobierno, los agentes sociales y también las entidades financieras, para poner a disposición de los ayuntamientos, por lo tanto, a través de la FEM y con el amparo de los acuerdos que suscribimos cada uno de los ayuntamientos, esas 5.000 viviendas que iban destinadas a ese gran fondo social que pretendía, como hoy estamos viendo, poder paliar la situación de muchas de las familias que en el ámbito económico actual tenían dificultades de acceso a la misma. Por lo tanto, yo espero que en este caso la FAM sea considerada con la entidad que se merece, con la representación que se merece, y que se tenga en cuenta también en este caso. Y yo le agradecería que lo tuvieran en cuenta los grupos parlamentarios para que se lo hicieran llegar al Gobierno. Bueno, la verdad es que, y entrando en el fondo de la cuestión, decir que de vivienda llevamos oyendo hablar mucho tiempo. En el artículo 25 del propio Estatuto de Autonomía de Andalucía ya establece que los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, y que una ley regularía el acceso a la misma. En el 2007 saben ustedes que se firmó el Pacto por la Vivienda entre la Junta de Andalucía, empresarios y sindicatos para construir nada más y nada menos que 300.000 viviendas protegidas en el plazo aproximado en 10 años. Promesas que también hemos oído, como que todos aquellos que tuvieran ingresos menores de 3.000 euros tendrían acceso a una vivienda. La aprobación de la ley del 2010 reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, que saben ustedes que generó grandes expectativas en la sociedad andaluza y que se vieron luego defraudadas en los 2 años transcurridos desde su entrada en vigor. O nos acordaremos todos del derecho que recogía que cualquier andaluz podría reclamar ante los tribunales, fíjense lo que les estoy diciendo, que cualquier andaluz podría reclamar ante los tribunales una vivienda dedicando 1/3 de sus ingresos si era para compra o 1/4 de sus ingresos si era para alquiler. Otro ejemplo claro de cómo se ha venido hablando de vivienda y de los pocos frutos que ha tenido los diferentes planes y acuerdos que se han llevado a cabo también es el Plan Concertado de Vivienda y Suelo del año 2008-2012, que tuvo como objetivo la promoción también de 132.000 nuevas viviendas protegidas para venta o alquiler, además de las ayudas para alquiler y rehabilitación, y aquel gran pacto entre el Gobierno de entonces, que no tenían tan malas relaciones con los bancos, y que es verdad que se firmó con ellos un acuerdo para financiar 9.500 millones de euros, y el balance, lamentablemente, pues saben ustedes que no superaron los 700 millones de fondos dentro de esa gran bolsa que se había dispuesto, y que tan solo se pudieron ejecutar el 30% de lo que estaba previsto.
Otro dato, el número de viviendas de protección pública. El número de viviendas de protección oficial promovidas por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía, por la EPSA, en el año 2012 ha sido 0. No se ha iniciado ni una sola construcción a través de la EPSA, de la Empresa Pública de Vivienda de Protección, y la inversión prevista para el 2013 por la EPSA, desgraciadamente, refleja una disminución en sus presupuestos del 65%, con una bajada de los 72 millones previstos en el 2012 a los 24 del 2013, con lo que les tengo que decir que la preocupación, evidentemente, es clara. Los ayuntamientos, señorías, queremos participar en la toma de decisiones. Por un claro premisa, los errores o los aciertos nos benefician o nos perjudican claramente. Este decreto, el decreto que hoy nos trae aquí, lo que pretende es movilizar las viviendas vacías mediante las ayudas al fomento de alquiler a propietarios e inquilinos, aunque también aquí hay que recordar que la Junta de Andalucía suprimió las ayudas a los propietarios en 2008 y que les debe 33 millones de euros a los 6.000 propietarios de esas viviendas, y que para las agencias de fomento del alquiler las ayudas se suprimieron en diciembre del 2010 y que también hay una deuda pendiente por parte de la Junta de Andalucía de 14 millones de euros para la intermediación que hacían dentro de ese marco del programa de fomento de alquiler. Se proponen también en este decreto, aunque, como les digo, cuando vamos leyendo algunas de las propuestas que reflejan y vemos los antecedentes y qué es lo que ha ocurrido con las medidas que se han puesto en marcha, pues nos preocupan los resultados. La verdad es que también aquí proponen en este decreto, que ahora se tramita, las sanciones a entidades financieras y a las personas jurídicas que no las pongan en alquiler. Y además involucran, como les decía, a los ayuntamientos para el censo de las viviendas vacías. Decirles, señorías, que no solamente nos preocupa que también a los ayuntamientos nos involucren en esta tramitación sin haberlo consensuado, sino que no sepamos si va a haber recursos para que los ayuntamientos podamos, tal como marca el decreto, en el plazo de 30 días contestar las peticiones que por parte de la Junta de Andalucía se hagan con relación de las viviendas que se estimen oportunas. A mí me parece que cuando se habla de un hecho tan importante y tan sensible como es el derecho a la vivienda, o cuando se habla de que va a haber viviendas gratis a aquellos que tengan menos ingresos, o cuando se crean expectativas que después no se cumplen y que se llevan a desarrollos reglamentarios o a posible dotación presupuestaria, ahí los ayuntamientos, aun cuanto a sabiendas que se tienen que tomar medidas, nos preocupa que las medidas que se anuncien no tengan el reflejo que todos deberíamos esperar. Y les voy a poner otro ejemplo que en este caso y particularmente para los ayuntamientos les puedo garantizar que ha supuesto auténticos quebraderos de cabeza, expectativas por parte de muchos usuarios, de muchos propietarios de esas viviendas que no las han visto satisfechas y compromisos que ha llevado a cabo los ayuntamientos que después tampoco se han podido materializar porque el principal montante, que era lo que se tenía que destinar a la rehabilitación de vivienda, aunque los ayuntamientos renunciaran a todo el pago de los ICI, de las licencias y demás, al no tener la partida presupuestaria correspondiente, los propietarios no han podido llevar a cabo esa rehabilitación. Fíjense, hoy por hoy en los ayuntamientos tenemos muchas viviendas aprobadas en esa rehabilitación, pero sin presupuesto. Yo desde aquí pido, y también se lo hago saber a los grupos parlamentarios, que se cree una comisión mixta entre la propia Consejería y los ayuntamientos para tratar el tema de la rehabilitación de la vivienda. Por muchos motivos. El primero, porque aunque es cierto que la competencia es autonómica, también es cierto que ahora mismo se acaba de aprobar un gran plan, que el Gobierno de la Nación ha puesto en marcha, el Plan Estatal de Vivienda, donde hay una partida importante en el ámbito de rehabilitación, concretamente teniendo en cuenta 2.400 millones de euros, que estoy convencido de que en los próximos meses se consensuará con todas las comunidades y dentro de ese reparto a nivel de comunidades se tendrá en cuenta no solamente la aportación de cada una de las comunidades autónomas, sino yo desde aquí apoyo
y además les pido su complicidad para que los ayuntamientos podamos estar en esas comisiones, que también los ayuntamientos podamos aportar y que podamos definir cuáles deben de ser esos planes de rehabilitación de vivienda para que sean efectivos, para que no se queden solamente en anuncios, para que si de verdad queremos de una vez por todas aunar esfuerzos, ayuntamientos, Junta de Andalucía, que es la que tiene las competencias, pero también Gobierno central, que es la que está disponiendo en este momento de fondos para ello, que podamos tener a las personas a las que van dirigidas esas políticas satisfechas, porque efectivamente no son solamente anuncios, sino que tienen una efectividad en su tramitación. En julio del 2012 aprobaron un plan de choque para el empleo en Andalucía. Un plan de choque con un presupuesto de 11,4 millones para la rehabilitación de viviendas en el 2013. La Junta de Andalucía ya ha reconocido que no se inició ninguna rehabilitación, ninguna obra, en el 2012 y las que se van a llevar a cabo en el 2013 corresponden a los programas atrasados de los años 2008 y 2009. Es por eso, señorías, que desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, y en mi caso, además, habiéndolo consultado con alcaldes, con concejales, todos preocupados por el ámbito de la vivienda, por las medidas que se puedan impulsar, por la colaboración que desde la propia FAN, de manera absolutamente leal, se quiere llevar a cabo con estas propuestas, lo que sí queremos es que no quede en saco roto. Que no tengamos y que no se quede en la opinión pública de que por parte del Gobierno de Andalucía se hacen mensajes, se dan grandes titulares, pero que a la hora de la verdad no llega realmente a las familias. Lo que nosotros queremos es impulsar medidas de estímulo que de verdad mejoren la vivienda y el empleo y que sea un plan realista, participativo, con respaldo presupuestario y que, sobre todo, se ejecute. Hasta ahora, y me van a perdonar, la política de vivienda que ha llevado este Gobierno ha tenido una gran repercusión mediática. Es cierto, grandes titulares y una gran repercusión mediática y, como les decía, muy poca efectividad. Y lo que queremos los alcaldes, que probablemente, como estamos más pegados en el suelo, somos mucho más realistas, es menos titulares, más viviendas protegidas, más viviendas de alquiler, más viviendas rehabilitadas y mayor presupuesto. Queremos conocer de primera mano y de ustedes, si así lo estiman oportuno, y ya que tienen la posibilidad de control al Gobierno, de cuáles van a ser los recursos que se van a disponer, de cuál va a ser el apoyo que se le va a prestar a los ayuntamientos y si de verdad y de una vez por todos, aparte de esos anuncios que se han ido haciendo a lo largo de los últimos 5 o 6 años, de verdad se quiere establecer una auténtica política de vivienda donde les puedo garantizar que los ayuntamientos estaremos dispuestos a colaborar. Nada más y a disposición de todos ustedes. Muchas gracias, señora Muñoz. A continuación, por Izquierda Unida, tiene la palabra su portavoz, la señora Nieto. Gracias, presidenta. Buenos días. Le agradezco en nombre del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida que haya venido a ofrecernos su valoración política sobre el decreto y, bueno, que lo haya hecho extensivo, pues, hacer una pequeña evaluación, un pequeño análisis político de lo que a su criterio ha sido la política de vivienda de los últimos años y del Gobierno que en este momento, en la 9ª legislatura, tiene la obligación de llevarla adelante. Mencionaba usted la necesidad de mejorar y de incrementar el diálogo institucional y contar con la interlocución de los ayuntamientos como la administración más cercana a la ciudadanía. Es más que probable que también la normalización de la Federación permita y mejore ese canal de comunicación. Nos consta que la Consejería también desea que mejore la interlocución con la Administración central, un poco deteriorada últimamente, y para estos temas de vital importancia, lo compartimos con usted, es necesario que todas las administraciones tengan un diálogo fluido, una interlocución importante. Y, bueno, por último, también por intercambiar alguna reflexión con usted, no ya tanto del decreto como sobre la valoración de la utilidad o no de la política de vivienda que se está haciendo, bueno, como representante de la Administración más cercana al ciudadano, como bien usted lo decía, sobre los ayuntamientos. Bueno, sé que es consciente de que haber parado más de 1000 desahucios en Andalucía con la Oficina en Defensa de la Vivienda, que la Junta de Andalucía
abrió en el mes de octubre ha sido un resultado para las familias a las que se les ha podido negociar una solución con las entidades financieras una vez que ya tenían su fecha de lanzamiento. Ha sido algo positivo, igual que haber paralizado los desahucios en el parque público de vivienda, probablemente también en los municipios de los alcaldes y concejales y concejalas con los que usted ha intercambiado impresiones antes de venir a intercambiarlas con nosotros, y en cualquier caso también en la medida en la que las familias ya pueden acogerse a la petición de la expropiación temporal del uso, hemos conseguido paralizar el mayor drama de los muchos que tiene aparejada la pérdida de vivienda. Por tanto, todo es mejorable, la interlocución entre las administraciones, este decreto, por supuesto, por eso queríamos oír a las entidades que han sido invitadas, reiterarle el agradecimiento por su presencia y por habernos trasladado su opinión, y confiar en que conjuntamente todas las administraciones saquemos a la ciudadanía de uno de sus más graves problemas, que es efectivamente la vivienda, la pérdida de la vivienda y los problemas que para tener un techo de futuro se tienen en nuestro país con la situación tan difícil que tenemos por delante. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Señora Muñoz, si quiere usted hacer alguna puntualización a última hora. Simplemente agradecer la intervención de todos los grupos parlamentarios, incluido el del señor Benítez, portavoz de, en este caso, el Partido Socialista. Yo lamento que no le haya gustado lo que le he dicho, pero la verdad es que es una reflexión de lo que ha sido la política de vivienda de la Junta de Andalucía, única competente en materia de vivienda en estos últimos años. Y cuando hablo de consenso y cuando de manera absolutamente legal, y lo he dicho aquí, ¿no?, se brinda un apoyo y un acuerdo, y desde luego se pone el acento en que se ha tramitado un decreto, que ahora se ha aprobado un decreto que se tramita ahora en este Parlamento sin contar con el apoyo ni con el consenso de los ayuntamientos, y sin conocer los ayuntamientos si va a haber recursos para la implicación que el propio decreto recoge. Yo creo que es, en fin, algo evidente, y yo, como les decía, pues entiendo que los posibles fracasos o los éxitos que ha tenido la Junta de Andalucía, en este caso en materia de vivienda, pues cuando se dice y se pone con números claros, le puede no gustar, pero también le tengo que decir que es que va directamente y recae en los ayuntamientos, y por lo tanto mi compromiso a nivel municipalista pues me hacía ponerlo de manifiesto en el día de hoy, aun a expensas de que al Partido Socialista no le haya gustado esa intervención. Muchísimas gracias, y muchas gracias al resto de los portavoces. Bien, pues muchas gracias.